Muy buenas tardes, instructora Seida Mendoza Pareja. Soy el alumno Samuel Eduardo Villavicencio Espinosa del grupo PT17. En esta ocasión voy a presentarle la actividad entregable número 1 del curso de Física y Química. Situación contextualizada. Estimado aprendiz, en este momento usted es parte del equipo de colaboradores de la empresa Comuntelc, empresa especializada en la fabricación e instalación de torres de comunicación, así como el mantenimiento e implementación de sus equipos y accesorios. A continuación le voy a resolver la actividad número 1. En esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comuntelc instalará 125 torres de comunicación en el distrito de Cusco. Para ello fue necesario transportar tubos de acero galvanizado de 8 enteros con 1/2 de pulgadas de diámetro, desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de un camión, que demoró 8 horas con 40 minutos en recorrer 513,3 kilómetros. Con la ayuda de una carta geográfica nacional, se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo esta de 323 kilómetros. Pregunta número 1. Si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? Recordemos que nos dan como información que el diámetro del tubo es de 8 enteros con 1/2 pulgada. Resolviendo esto, o en otras palabras, tendríamos que el diámetro es de 8,5 pulgadas. Ahora nos dan como información que el diámetro del tubo interno es de 197,5 milímetros. Entonces, para resolver este ejercicio tendríamos que restar 8,5 pulgadas menos 197,5 milímetros sobre 2. Pero como las dos medidas no son las mismas, vamos a convertir 8,5 pulgadas a milímetros. Para resolver esto vamos a tener que multiplicar 8,5 pulgadas por 25,4 milímetros sobre 1 pulgada. Y tendríamos que 8,5 pulgadas es igual a 215,9 milímetros. Entonces reemplazamos y lo restamos con el diámetro interno, teniendo este resultado. Y por último lo dividimos entre 2, teniendo como resultado final que el espesor del tubo es de 9,2 milímetros. Pregunta número 2. ¿Qué es el galvanizado y para qué se utiliza? El proceso de galvanizado es una técnica que se usa para proteger el acero de la corrosión. Consiste en la inmersión de piezas de acero en zinc fundido a 450 Celsius. Su principal objetivo es evitar la oxidación y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental pueden ocasionar sobre el hierro. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la rapidez del camión? Recordemos que el camión realizó un viaje de 9 horas con 40 minutos, una distancia de 513,3 kilómetros. Y la fórmula de la rapidez es la distancia sobre tiempo. El tiempo debe estar en horas, pero acá tenemos 40 minutos. Entonces 40 minutos lo vamos a convertir a horas, de la siguiente manera. Multiplicamos 40 minutos por 60 minutos sobre una hora, teniendo entonces que 40 minutos es igual a 0,67 horas. Entonces sumamos 9 horas más 0,67 horas, teniendo que en total realizó un viaje de 9,67 horas. Reemplazamos dicha información con la fórmula. Sería 513,3
kilómetros sobre 9.67 horas. Dividiendo tendríamos que la rapidez del camión fue de 53.08 kilómetros sobre horas. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la velocidad media? Recordemos que el camión parte de Arequipa y en ese entonces no ha realizado nada de tiempo y tampoco nada en distancia. Pero cuando el camión llega a su destino, que es Cusco, ha realizado un tiempo de 9.67 horas y una distancia que según la Carta Geográfica Nacional es de 323 kilómetros. Entonces, la fórmula de la velocidad media es distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Tendríamos entonces que la distancia 2 sería 323 kilómetros menos la distancia 1 que es 0 kilómetros y el tiempo 2 que es 9.67 horas menos 0 que es el tiempo 1. Sería simplemente 323 sobre 9.67, teniendo como resultado que la velocidad media es de 33.40 km sobre hora. Pregunta número 5. ¿La rapidez y la velocidad tienen el mismo resultado? Sustenta tu respuesta. En la fórmula para hallar la rapidez se observa que es distancia recorrida entre el tiempo. La distancia recorrida engloba todo el camino que tuvo que recorrer el camión, las curvas, calles, avenidas, carreteras, etc., para poder llegar a su destino, que en este caso es el departamento de Arequipa. En cambio, en la velocidad se puede observar que en vez de distancia recorrida, dice desplazamiento. Esto se refiere al trayecto recto que tuvo que realizar el camión. Por eso, al reemplazar la fórmula con los datos que nos dan, se puede observar la diferencia entre los resultados. En conclusión, la rapidez y la velocidad no tienen el mismo resultado. Situación número 2. En una de las camionetas de la empresa se van a trasladar dos cajas. La masa de cada una es de 315 kilogramos y la masa del camión es de 1,26 toneladas. El punto G es el centro de la gravedad de la camioneta. Pregunta número 1. Determinar las reacciones en las llantas traseras. Para realizar estos ejercicios, pregunta número 1. Determinar las reacciones en las llantas traseras. Para desarrollar este ejercicio vamos a utilizar un diagrama de cuerpo libre. Recordemos que en el punto C se encuentra una caja y ella pesa 315 kilogramos, pero kilogramos no es la unidad con la que se trabajan estos ejercicios, es con newton. Entonces vamos a cambiar 315 kilogramos a newton de la siguiente manera, multiplicando la masa por la gravedad. Sería 315 por 9.8, teniendo que la fuerza es de 3.870 newton. También recordemos que en el punto D se encuentra una caja, entonces sería lo mismo con el punto C. Ahora, recordemos que el punto G es el centro de gravedad de la camioneta y la camioneta pesa 1,26 toneladas y toneladas no es la unidad con la que se trabajan estos ejercicios. Entonces vamos a cambiar esto por newton. Y recordemos que toneladas no es con lo que se trabaja este ejercicio, es con newton. Entonces lo vamos a cambiar a newton. Primero convertimos 1,26 a kilogramos, que sería 1260.
lo multiplicamos por la gravedad y tendríamos que la fuerza es de 12.348 newton. Determinar la reacción en las llantas traseras. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar un diagrama de cuerpo libre. Recordemos que en el punto número C se encuentra una de las cajas y esta pesa 315 kilogramos, pero kilogramos no es la unidad con la que se trabaja este ejercicio, es en newton. Entonces vamos a convertir 315 kilogramos a newton. Para poder convertirlo, se multiplica la masa por la gravedad. 315 por 9.8. Entonces tenemos que el peso en newton sería 3087. Igualmente sería en el punto D, porque en esta parte también se encuentra otra de las cajas. Ahora, recordemos que el punto G es el centro de gravedad de la camioneta, y la camioneta pesa 1,26 toneladas. Pero como toneladas no es la unidad con la que se trabaja este ejercicio, lo vamos a cambiar a newton. Primero vamos a transformar 1,26 toneladas a kilogramos, que sería 1260. Teniéndolo en kilogramos lo vamos a multiplicar por la gravedad. Entonces tenemos que sería 12.348 newton. Ahora, también recordemos que en el punto A y el punto B es donde se encuentran las llantas. Vamos a llamar el punto B reacción en X, que van a ser las llantas delanteras. Y en el punto A vamos a llamar reacción en Y, donde están las llantas traseras. Ahora, para resolver este ejercicio vamos a poner como punto de anclaje para la sumatoria de movimientos en el punto B. Ahora, para poder desarrollar este ejercicio, vamos a utilizar la fórmula de momento de una fuerza. Para poder utilizar esta fórmula hay que acordarnos previamente de los signos, cómo se debe usar. Recordemos que si la fuerza va de forma horaria al punto de anclaje, es el signo negativo, mientras que si va de forma antihoraria al punto de anclaje, se coloca el signo positivo. Sabiendo esto, vamos a poder resolver este ejercicio sin problemas. Vemos que el punto más cercano a B es G y está de forma antihoraria al punto de anclaje. Entonces sería positivo y sería la fuerza 12.348 newton por 1,2 metros. La siguiente fuerza está en el punto D. Y como también está de forma antihoraria, sería el signo positivo. Y sería 3.087 newton por la distancia que hay entre el punto D y B, que sería 2.05 metros. Ahora, el siguiente punto es A, pero como podemos observar, está de forma horaria al punto de anclaje. Entonces iría el signo negativo. Sería RY por 3 metros, que sería la distancia. Y el último punto sería el punto C. Y como está en forma antihoraria, iría el signo positivo. Y multiplicaríamos la fuerza por la distancia que hay entre estos puntos. Todo esto sería igual a 0.
Ahora, al multiplicar cada uno, sería, ahora la ecuación, 14.817.6 más 6.328.35 menos 3y más 11.576.25. Todo esto seguiría estando igual a 0. Ahora sumamos todo y menos 3 pasa al otro lado, ahora siendo positivo. Entonces sería 32.722.2 es igual a 2RY. El 3 pasa a dividir y al resolver esto tendríamos que la reacción en las llantas traseras sería de 10.907.4 Newton. Y ahora para saber cuál es la reacción en cada llanta, este resultado lo dividiríamos entre 2 y tendríamos que la reacción en cada llanta sería de 5.453.7 Newton. Para poder desarrollar este ejercicio, vamos a utilizar la fórmula de movimiento de una fuerza. Recordemos lo siguiente, que cuando la fuerza es de forma horaria, recordemos, recordemos previamente que cuando la fuerza es de forma horaria en sentido. Recordemos previamente que la fuerza cuando es de forma horaria en sentido del punto de anclaje se resta, pero cuando es de forma antihoraria al punto de anclaje se suma. Entonces, en el siguiente sería 100. Entonces, recordando esto, vamos a proceder con la resolución. La fuerza más cercana que hay en el punto de anclaje es G. Entonces se multiplicaría la fuerza con la distancia. Ahora, como la fuerza como es antihoraria, es positivo. Multiplicaríamos entonces la fuerza con la distancia, que sería 12.348 por la distancia, 1,2 metros. Ahora, el siguiente punto que se encuentra es el D. Y como podemos ver, la fuerza va de forma antihoraria, entonces se sumaría. Ahora multiplicamos la fuerza por la distancia, que sería 2,5. Se multiplicaría 3.087 newton por 2,05 metros. Ahora, el siguiente punto que se encuentra es el punto A. Pero como vemos que la fuerza es de forma horaria, se pone el signo negativo. Entonces sería menos RY por 3 metros, que sería la distancia que hay entre el punto A y el punto B. El último punto que se encuentra es el punto C, y como vemos que va de forma antihoraria, va el signo positivo. Sería 3.087 newton por 3,75 metros. Todo esto sería igual a 0. Multiplicando, cada uno sería 14.817.6 más 63.000 más 6.328.35. Multiplicando el primero sería
14.817,6 más 6.328,20 más 6.328,35 menos 3RY más 11.567,25. Seguiría todo estando igual a 0. Al sumar todo y pasar el menos 3y hacia el otro lado, tendríamos que 32.722.2 es igual a 3RY. Pasamos el 3 a dividir y tendríamos esta división. Al dividirlo tendríamos que la reacción en Y, en otras palabras que la reacción que hay en las llantas traseras, es de 10.907.4 Newton. Pero ahora, como queremos saber cuál es la reacción en cada llanta, lo dividimos entre 2. Y tenemos que la reacción en cada llanta es de 5.453,7 Newton. Pregunta número 2. Determinar la reacción en las llantas delanteras. Para resolver esta otra parte del ejercicio, vamos a tener que hallar cuánto mide CA y AD. Para poder hallar primeramente AD, vamos a restar 2,8 metros con 1,2 más 0,75 metros. Y tendríamos que la distancia entre D y G es 0,85. Y ahora sí, para hallar AD tendríamos que restar 1,8 metros menos 0,85. Tendríamos que la distancia entre A y D es de 0,95 metros. Y para hallar la distancia entre C y A tendríamos que restar 1,7 menos 0,95 metros. Y tendríamos que la distancia entre C y A es de 0,75 metros. Teniendo esto, vamos a resolver sin problemas el ejercicio número 2. En este ejercicio vamos a tener como punto de anclaje para la sumatoria de movimientos A el punto A. Vamos a utilizar la misma fórmula. Como la fuerza más cercana que se aplica, como la fuerza al punto de como la fuerza más cercana al punto de anclaje es C, entonces va a ser primero este. Como la fuerza más cercana que se aplica al punto de como la fuerza más cercana que aplica fuerza cerca al punto de anclaje S, vamos a comenzar por ello. Como vemos que en el punto C se aplica una fuerza de forma antihoraria, entonces va a ser con el signo positivo. Y se multiplicaría la fuerza, que es 3.803. Como vemos que la fuerza del punto C es el más cercano al punto de anclaje, se va a comenzar por ello. Como vemos que en el punto C se aplica una fuerza de forma antihoraria, entonces va a estar el signo positivo. Ahora se va a multiplicar la fuerza por la distancia. Sería 3.087 por 0.75. El siguiente punto más cercano es D,
pero este está de forma horaria, entonces va a ser el signo negativo. Se multiplicaría la fuerza 3087 por 0,95. El siguiente punto sería G, y como también está de forma horaria, va a tener que multiplicarse el punto que sigue es D, y como el siguiente punto que se encuentra es D, y como está de forma horaria, va a tener el signo negativo, y se va a multiplicar la fuerza, que sería 3087 newton por la distancia, 0,95. El siguiente punto es G, y como también está de forma horaria, se va a multiplicar su fuerza, 12.348 newton, por su distancia, 1,8 metros. Y por último, el punto B. Como en este se está aplicando una fuerza antihoraria al punto de anclaje, va a ser del signo positivo. Va a ser 3x por la distancia, que serían 3 metros. Multiplicamos cada uno y tendríamos en el primero 2315.25 menos 2932.65 menos 22.226.4 más 3rx igual a 0. Restamos y tenemos que sería menos 22.843.8 más 3rx es igual a 0. Pasamos este número negativo hacia el otro lado y se convierte en positivo. Y dividimos 3 entre 22.843.8. Y tendremos como resultado que la reacción en las llantas delanteras sería de 760. Y tendríamos que la fuerza de reacción en las llantas delanteras sería de 7614.6 newton. Y para saber cuál es la reacción en cada llanta, se lo divide entre 2. Y tendríamos que la reacción en cada llanta delantera sería de 3807.3 newton. Muchas gracias. Es